En ciudadanía hay que leer, compañeros, leer y leer, escuchar al profe mientras da dando clases, los videos, y ya. Y no hay talleres, nada. No tenemos portafolios, solamente los anotes que vamos cogiendo en el cuaderno y las ciudadanía ahí en Canvas, los módulos de Talleres, las en ciudadanía. Ah, ya, listo. ¿En dónde hay talleres en ciudadanía? vaya optativa, ahí están los talleres, las tareas. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, listen. Buenas tardes, licenciado. Excelente, muy bien. ¿Será así de fácil ciudadanía? Debe de mandar, licenciado, Hay que leer, alguna ciudadanía hay que recuperación de leer y leer ciudadanía. y leer. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un trabajito ahí. Para Bien, que bien. ya no sea tan sencillo. Muy bien. Pero bueno, eso sí. Bien, y eso lo vamos a trabajar en ciudadanía, ¿sí? Excelente. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro... Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? Que prácticamente son construcciones que se atribuyen que el ser humano las realizó con fines religiosos, ¿no? Recordemos que los primeros seres humanos como tal prácticamente veían dioses en los fenómenos de la naturaleza en general, ¿no? Por ende, las formas de enterrar a sus antepasados prácticamente estaban en una posición fetal, ¿no? Por ejemplo, estaban justamente en dirección, en este caso, por donde salía o por donde se ocultaba el sol en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar en este caso que Dicen, las hay eco. formas de enterrar, Licenciado, Disculpe, Hay licenciado, alguien pero que tiene tiene mucho dos eco su Hay voz. microfonía. ya muy bien, regálenme un segundito por favor, no se olvidará de colocar los audios en silencio, ¿sí? Muy bien, excelente. Ok, bien, parece que se nos fue un poquito la señal de ahí. Muy bien, entonces prácticamente las construcciones megalíticas eran formas de religión, de expresar lo que es un luto por sus antepasados, ¿no? Miren, por ejemplo, estas son pequeñas construcciones megalíticas que prácticamente realizaron, ¿sí? Los seres humanos, ¿no? Algunos historiadores mencionan de que en su momento estas construcciones no fueron realizadas por los seres humanos, ya que debido a que estas piedras obviamente pesaban toneladas. Sí, entonces se atribuía que tal vez no podían haber sido los seres humanos, tal vez fueron los extraterrestres, otros historiadores mencionan de que sí fueron los seres humanos, pero obviamente les costaban un trabajo sumamente difícil de realizarlo, ¿no? Ya que estas piedras, a pesar de pesar toneladas, eran difíciles de transportar. Imaginen, desde la cantera, el sitio donde sacaban las piedras, para dirigirlas a estos lugares, eventualmente existían de 2 a 3 kilómetros. Entonces, era una situación sumamente complicada y difícil que en este caso tuvo que lidiar el ser humano, ¿no? Por Dicen, ejemplo, hoy en día, ¿sí, sí lo escuchamos? ¿Sí me escucha, por favor? también hay otra teoría que dice que en esas épocas podían haber existido gigantes como para poder transportar ese tipo de rocas.
Excelente, muy bien, ¿no? También pueden haber realizado, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, en esta situación existen opiniones, versiones, en donde prácticamente establecen, ¿no? Que esta construcción, de cierta manera, era una situación sumamente difícil para el ser humano, ¿no? Entonces, imaginen, por ejemplo, nosotros, en nuestras mejores condiciones físicas, cargamos lo que es el tanque de gas. Sí, ¿será que recorremos lo que es una distancia larga con el tanque de gas? ¿Qué opinan ustedes? O mayormente, ¿cuánto es el recorrido que nosotros lo podemos hacer en un solo viaje, por decirlo así? Unas 2 cuadras. Dependiendo del estado físico de cada persona, licenciada. En mi caso, Depende sí, de el las personas, recorrido dice. creo que está Y el por medio de transporte 20 también, puede que cuadras. tengamos un carrito. Depende de la tienda, si está Creo que lejos o está está cerca. hablando En sobre este cargarlo caso, a uno ver, mismo. en este caso, no, físicamente, ahora con la tecnología obviamente lo podemos llevar, ¿no? Pero físicamente nosotros cuando cargamos un tanque de gas, cuando salimos solamente a la esquina a comprarlo o a traerlo, se nos hace un poquito complicado, ¿no? Ahora, imaginen, para aquella época, en este caso, tener lo que es un físico sumamente bueno para llevar lo que son piedras que obviamente pesaban pues toneladas, ¿no? Es una situación sumamente difícil y además de ello, miren, por ejemplo, no solamente era una piedra, sino que también eran grandes piedras. Por ejemplo, aquí, sí, se establecen que algunas piedras llegaban a medir inclusive más de 20 metros. ¿Sí? Además de ello, miren la ubicación, cómo se las colocaba. Es decir, no solamente era una, sino eran algunas. Además de ello, miren justamente en la parte, la colocan una piedra sumamente grande encima de las demás, ¿sí? Hace referencia a lo que es a un techo. Sí, miren, acá también las podemos encontrar, acá también de igual manera. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, se manejan estas versiones, ¿no? Ya que también debajo de estas piedras, sí, de estas construcciones megalíticas, eventualmente se encontraron restos óseos, restos de cerámica, restos inclusive de armas y huesos de animales. E inclusive se encontraron lo que son enterramientos de personas en la posición fetal. Entonces, miren, en dirección, obviamente, a sus fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué dirección salía el sol? ¿Me hacen acuerdo? Por el este. Este, licenciado. Por el este. Muy bien. ¿Y se oculta? Por el oeste. Por el Por el oeste. oeste en general. No, muy bien. Entonces, miren, prácticamente podemos establecer que dentro de estas construcciones, eventualmente se cataloga que lo hicieron con fines religiosos, ¿no? Debido pues que se encontraron estos restos materiales, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda el señor o la señorita? La señorita Olga, por favor. Construcciones megalíticas. En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra, que reciben el nombre de construcciones megalíticas. Se empezaron a levantar a finales del quinto milenio antes de Cristo, en sociedades neolíticas, especialmente de la zona atlántica, aunque se siguieron construyendo hasta el segundo milenio antes de Cristo, en plena edad de bronce. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, acá, ¿sí? La mayoría de estas construcciones megalíticas prácticamente se encuentran en Europa, ¿no? Eventualmente se lograron determinar que estas construcciones prácticamente se lograron realizar en el quinto milenio antes de Cristo, ¿no? Especialmente se cataloga cuando estaban en la etapa neolítica, ¿sí? Y eventualmente se atribuye que tuvieron un crecimiento en el segundo milenio, justamente en la edad del bronce. Miren, por ejemplo, esta piedra que tenemos del lado izquierdo.
Más o menos, ¿qué altura tendrá a simple vista? Unos 10 metros. 18 metros. 20. Porque los árboles están chiquitos. Unos 30. Excelente, muy bien. Es una piedra sumamente alta y además de ello también podemos observar que también es sumamente gruesa en general, ¿no? Miren, por ejemplo, en la partecita que tenemos acá abajo, observamos otro tipo de monumentos, ¿no? Miren, de igual manera oscilan entre los 15 y superan ampliamente los 20 metros en algunos casos, ¿no? Además de ello, miren la edificación. ¿Sí? Están completamente en verticales, ¿sí? Y obviamente pues no están muy inclinadas para que se caigan y eventualmente están en una posición similar las demás que tenemos acá, ¿no? Además de ello, tenemos prácticamente una imagen de un monumento sumamente grande en la parte central. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá también tenemos lo que son imágenes en donde se detallan estas piedras, ¿no? A su vez colocadas una encima de otra. También podemos observar que las piedras, en este caso, mantienen una rectitud muy fuerte. Entonces, miren, para que los seres humanos de aquella época lograran establecer estos monumentos, tenían que tener un conocimiento sumamente avanzado de la geometría, de la matemática, obviamente para lograr colocar la piedra o este monumento en una posición sumamente rígida, es decir, para que no tenga directamente caídas, ¿sí?, de estos muros en general. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Pablo, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, dicen, aquí estoy. Por favor. Construcciones megalíticas. Estas construcciones necesitaron el esfuerzo colectivo de una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues mover bloques que podían pesar hasta 400 kilogramos no era tan fácil. Las herramientas que utilizaban eran palas de huesos de animales, puñas de madera o martillos y picos de piedra. Además, muchas veces las construcciones estaban lejos de la cantera, por lo que debían trasladar los bloques de piedra sobre troncos o por pendientes hasta llegar al lugar elegido. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, acá también podemos verificar, ¿no?, cómo estas construcciones prácticamente dejaron un gran legado y un gran avance dentro de las formas religiosas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos detallar, en este caso, que prácticamente estos grandes bloques pesaban, sí, el mínimo peso de 400 kilogramos y además de ello, algunos pesaban toneladas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos verificar en estas imágenes, ¿no? Miren, si bien es cierto, estas son pequeñas piedras colocadas en una misma posición, ¿sí? Pero no solamente es una fila, sino son algunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A simple vista podemos verificar que a pesar de que son pequeñas, también se observa que son muy pesadas, ¿no? Aquí también se establecen las diferentes herramientas que lograron o pudieron utilizar los primeros seres humanos, ¿no? Uñas de madera, martillos y picos de piedra en general, ¿no? Mayormente esas construcciones estaban lejos de la cantera, ¿sí? Entonces, la cantera es el sitio en donde se sacaban lo que son estas piedras y se trasladaban. Sí, 2, 3 kilómetros llevaron una piedra que pesaba 400 kilogramos, o a su vez, en este caso, piedras que pesaban toneladas. Realmente, pues, era una situación difícil, ¿no? Por ejemplo, para mover una tonelada, ¿cuántos seres humanos se necesita? Un aproximado nada más. Empieza Unas 10 grupo unos personas. 20. 12 a 15. Un aproximado de ¿Una 12 a 15 tonelada? personas.
100. Y una tonelada, 22 quintales. Unas 20 entre 12 y personas, 15 unos 30. Unas 20 Puede personas. ser un aproximado, ¿no? Sí, unas 15, 30 personas Unas en 25 general. personas mínimo. Podría ser, ¿no? Dependiendo, ¿Sí? pues, de la contextura física, dependiendo también, si las personas, en este caso, mantienen una buena resistencia, ¿no? Entonces, miren, realmente los seres humanos de aquella época contaban con un físico muy bueno, en este caso, para llevar estas piedras en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, de la imagen que tenemos del lado derecho, en la parte superior, encontramos, miren, la colocación de estas piedras, ¿sí? También observamos, miren, por ejemplo, en la partecita de acá arriba, también han colocado otra piedra en general, ¿no? A simple vista, aquí en esta imagen, ¿cuántas piedras estarán? Como unos 20. No, deben estar más. Si quiere, Ya, muy pongámosle, bien. pongámosle 25 a 30 piedras. unas 300, 400 piedras. ¿La de acá arriba? No, la de abajo, la del lado No, izquierdo. está diciendo la de No, arriba, del lado derecha izquierdo arriba. no. La de arriba, Aquí. siquiera unas 50 por ahí. Ya, podría ser un aproximado. Estas de aquí, vea, ¿se referían a las de acá abajito? Entonces, bueno, las que están aquí, más o menos por piedra, me imagino que siquiera deben estar más de unas 300 piedras. Entonces, miren, qué gran esfuerzo realizaban los primeros seres humanos para colocarlas. Miren, igual manera en la parte de arriba, que aquí podemos observar, mayormente estarán unas 20, unas 30 piedras en general, ¿no? Miren acá, por ejemplo, aquí tenemos imágenes más cercanas, ¿sí? Son sumamente amplias. Además de ello, son piedras que también son colocadas en forma vertical. Además de ello, la simetría que se maneja es perfecta. Es decir, para que la piedra no se caiga ni de un lugar ni del otro. Es decir, la colocaron exactamente, ¿no? Pasamos a las siguientes imágenes. Tipos y características de las construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Alonso Patricio Córdoba? Hola Alicia, ¿cómo está? Buenas tardes. Perfecto. Tipos de Por favor. construcciones. Ya, perfecto. Tipos y características de las construcciones megalíticas. ¿Sí? A ver, vamos otra vez de abajo. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Hasta ahora se les ha clasificado de forma muy básica. Sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos indican mucho más complejos. Túmulos, colinas de tierra o piedra, hechas por el hombre que generalmente cubren en territorios dólmenes. ¿Está bien? Estas son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales, grandes y permanentes. Esas piedras eran colocadas horizontalmente sobre una base de piedra o una caja de piedra cerrada. Poseían una especie de entrada casi siempre circular, pero también triangular o cuadrada. Algunos se encuentran en, a ver, ahí no le, perfecto. Drieselecombe, ¿estoy bien? Drieselecombe. En el Reino Unido, costa de Morbihan, de Francia y Ausson en Etiopía. Etiopía. Muy bien, excelente, señor. Muchísimas gracias. Ahora, si hablamos de los tipos de construcciones megalíticas, destacamos las siguientes, ¿no? Los túmulos, que son colinas de tierra o piedras hechas por el hombre para que cubran los entierros, ¿sí? Es algo similar a lo que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, acá, en la partecita de abajo, ¿sí? Aquí se colocaban pequeñas piedras, ¿sí? Justamente para enterrar a sus antepasados, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? A eso prácticamente se le considera como pequeños túmulos de piedra.
Ahora, vamos a hablar de los dólmenes, que prácticamente son construcciones megalíticas realizadas, obviamente, con piedra, y prácticamente son colocadas horizontalmente sobre la base de una piedra, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4 y obviamente tenemos en la partecita de acá arriba lo que es una piedra colocada en esta situación, ¿no? Colocada directamente horizontal. Pero miren, la gran habilidad de estos seres humanos. A pesar de que esta piedra, por decirlo así, podemos observar del lado de acá, están inclinadas. En la parte de arriba, la medición es perfecta, tanto para que la piedra no se vaya para adelante y tampoco se caiga para los costados en general, ¿no? Miren, en la partecita de acá, sí, también podemos observar estas construcciones. La mayoría de ellas prácticamente se encuentran en Reino Unido, en Francia y en Etiopía, perdón, en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro tipo de construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Estefanía García, por favor? Listo, dicen. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Dice, gracias, dicen. Menhires son enormes pilares de piedra con una altura de 3 a 20 metros, colocados verticalmente en el suelo. Se estima que la más grande de estas construcciones megalíticas pesan unas 300 toneladas. Los menhires se encuentran principalmente en grupos. Rutas completas de menhir es formadas por unas docena hasta miles de piedras. En algunos menhires hay adornos o barandas. Cromlechs son algunos lugares de piedras alargadas en el suelo. Menhires formado uno o varios círculos concéntricos. A veces en el centro de la estructura de esas construcciones megalíticas hay otra piedra. Menhir o dolmen. Las construcciones megalíticas son expresión de una gran religión que se extendía desde el Próximo Oriente hasta el Círculo Polar. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, en este caso, los menhires prácticamente eran pilares de piedra, ¿sí? Que tenían pues un diámetro, una longitud de 30 a 20 metros. Miren, por ejemplo, acá, en la imagen que tenemos del lado derecho, a estos son conocidos como los menhires, ¿sí? Pilares de piedra sumamente grandes, ¿no? Miren, estaban entre 3 a 20 metros, ¿sí? 3 a 20 metros, ¿no? E inclusive se logró determinar que algunas piedras lograron pesar más de 300 toneladas. Entonces, miren, una situación sumamente difícil, sumamente complicada para aquellos seres humanos, ¿no? Mayormente podemos encontrar, ¿sí? Dentro de los sitios en donde los enterraban y sobre todo también podemos determinar la distancia, ¿sí? Entonces, es decir, no están unidos y mantienen algún tipo de distancia, especialmente de unos 2 a 3 metros en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la distancia de esta piedra que tenemos aquí a la piedra, al pilar que tenemos acá, ¿cuánto será la distancia? De aquí, de esta piedra, de este pilar hacia el otro. ¿Cuánto más o menos será? Unos 4 metros. Ya, será Unos unos 4 metros. 6 Sí, metros reciben debe ser. física, matemática también, ¿no? Unos 20 Ya. metros. Puede ser, muy, muy bien, puede ser, ¿no? Entonces, miren, prácticamente las ubicaban de esa manera. Ahora, los cromlech prácticamente se le considera que es la reunión de los menhires, es decir, esto, ¿sí? Visto de una parte superior, se establece que aquí se encuentra el menhir principal, ¿sí?
y los demás prácticamente lo acompañan, ¿no? De igual manera, justamente en la partecita que tenemos acá, son piedras o monumentos que son colocados en forma horizontal, ¿sí? A eso prácticamente se le conoce como cromlech, ¿ok? Vamos a determinar algunas características propias de las construcciones megalíticas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Cadena? Jenny Cadena, ¿dónde está la Jenny Cadena? ¿Sí estamos Aquí ahí? estoy, aquí estoy. Claro, listen. Por favor. Ya. Espérenme un segundito, déjeme ponerme un poquito más acá porque yo sí estoy bien ciega y miopa. ¿Miopa Tipos y o miopía? ¿O tiene miopía, miopía? pues. Sí, por eso digo, Ya, tengo muy bien. miopía y astigmatismo. Excelente, muy bien. Ayúdenos, por favor. Ya. Tipos de características de las construcciones megalíticas. Hay rastros de tratamiento mecánico en algunas de las estructuras megalíticas. Muescas, surcos, oberturas circulares. Aún hay grandes misterios relacionados a estas magníficas estructuras megalíticas. Por ejemplo, no se han establecido de forma concluyente como por quién se construyeron. Tampoco saben qué tipo de instrumentos se utilizaron, ni quién las ideó y construyó. Otro misterio es cómo lograron transportar estas enormes piedras que pesan varias toneladas. Muy bien, excelente, señorita. 10. Ahora, si bien es cierto, miren, por ejemplo, acá logramos determinar que prácticamente se establecieron estas construcciones con temas religiosos, ¿no? Si bien es cierto, pues los instrumentos que ellos debieron tener para llevar estas piedras muy pesadas y colocarlas en esa posición, tenían que ser pues instrumentos sumamente grandes, ¿no? Tener lo que es una resistencia física, una fortaleza física, obviamente para llevarlas y colocarlas en una posición. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otras formas de construcciones megalíticas, ¿sí? Que tenemos también colocado una piedra encima de las demás. También podemos observar, miren la partecita de aquí, ¿sí? Cómo colocaron estas piedras en forma circular. Además de ello, tenemos diferentes piedras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que obviamente fueron colocadas en una posición en donde prácticamente realizaban sus reverencias o sus tradiciones, ¿no? Mayormente en algunas de estas construcciones, justamente en la partecita de aquí, se encontraron los restos, no tanto de seres humanos como de algunos animales, ¿no? Hablando de sus colmillos, hablando de sus garras, e inclusive también se lograron encontrar sus herramientas de caza en general, ¿sí? Miren, aquí tenemos otra imagen, 1, 2, 3, 4 piedras sumamente grandes, y en la partecita de arriba también colocamos otra, ¿no? Morada para los dioses, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Con el nuevo paso cultural aparecen nuevos utensilios. Antes de avanzar, ¿me confirman si la clase está siendo grabada? Sí, listen. Aquí está el botoncito Sí, rojo. sí. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Yo no tengo Nuevos, ningún botoncito rojo, licenciado. en la parte de arriba les debe indicar, por favor, ¿sí? La grabación. Ok, Sí, está las grabando. hachas para Es esta. talar bosques Esta. y hacer casas, el arado para preparar los campos, la cerámica para almacenar las provisiones, el lugar de los encantamientos mágicos para conjurar desde la caverna del glaciar el éxito de la casa. Aparecen nuevas representaciones y consideraciones. Surge el mito, la idea de la gran madre de cuyo regazo procede toda la vida. Nace el deseo de erigir moradas para los dioses, para honrarlos allí y de asegurar algo que durase después de la misteriosa muerte. Entonces, miren, si bien es cierto,
prácticamente lograron edificar, ¿sí?, estos templos, por decirlo así, para tener un sitio, un lugar en donde adorar a sus dioses, ¿no? Que prácticamente representaban los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Y pues aquí, en este caso, se consideraba pues el sitio o la morada de los dioses dentro de esa cosmovisión religiosa que mantenían pues estos seres humanos, ¿no? Recuerden que ellos poco a poco empezaron a tener un miedo hacia la muerte, un respeto hacia los fenómenos naturales, pero también en esta época aparece lo que es una adoración, ¿sí? O el sitio en donde en este caso puedan establecer lo que es una conexión con sus dioses en general, ¿no? Aquí también podemos verificar que se hallaron armas como las hachas, y también encontramos herramientas que eran necesarias para el arado, ¿sí? Entonces, miren, todo poco a poco fue avanzando y fue modificándose, ¿no? A tal punto que también empezaron a trabajar en la cerámica, en donde hacían pequeñas vasijas de barro, en donde eventualmente pues guardaban los alimentos, en este caso, que les sobraban, ¿no? Bien. En este momento, por favor, nos vamos a ir, ¿sí?, a nuestra guía académica, ¿ok? Esperan un segundito, por favor, ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Entonces, realmente, estas construcciones hasta el día de hoy, pues, mantienen su misterio, ¿no? De cierta manera, por algunos autores, en donde detallan, ¿sí?, la gran habilidad tanto de los seres humanos, o como también tratar de mencionar de que en su momento tal vez no fueron realizados por ellos, ¿no? Entonces, hay versiones, ¿no? Pero en fin, prácticamente estos restos materiales hasta el día de hoy perduran en nuestra sociedad, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el ser humano lo realizó? ¿No lo hizo? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué opinan? No son seres humanos. El ser Ya, humano, puede ser. el ser humano sí es inteligente, lo hizo. Lo que pasa es que no le quieren dar el mérito a Dios, que fue el creador del ser humano. Entonces, por lo tanto, le quitan al ser humano que tiene la inteligencia y capacidad para Ya. poder crear las cosas. Excelente, muy bien puede ser, ¿no? Muy bien su opinión. Entonces, miren, existen versiones y versiones, ¿no? Pero también podemos determinar que estas grandes construcciones, en este caso, mantienen un equilibrio muy fuerte, ¿no? Se encuentran directamente en Europa, los restos materiales, algunos historiadores establecen que todavía faltan más restos encontrarlos, y obviamente hasta el día de hoy se cuidan muchísimo estas construcciones, ¿no? Me regalan un segundito, por favor, se nos está abriendo la pantalla. Sí, muy bien. Me regalan un segundito, por favor. Solamente para indicarles la actividad. Ya, muy bien. Muy bien, entonces nosotros nos encontramos, ¿sí?, en las construcciones megalíticas, ¿ok? Cuando finalicemos lo que es la unidad número 2, ahí pasaremos a revisar las actividades de nuestra guía una por una, ¿no? Bien, aquí tenemos las construcciones megalíticas. Sí, sí pueden observar mi pantalla, ¿me confirman? Sí, Muy bien, bajamos un poquito, por favor. Bueno, aquí tenemos las construcciones. Bien, aquí tenemos una pequeña actividad también que nos dice, ¿no? Señale el concepto de acuerdo a la siguiente definición.
Tiene como características en principio el desarrollo de la agricultura y la ganadería, alfarería, artes, danza, rituales, la domesticación de ciertos animales, consolidación del sedentarismo y la implementación de ejércitos. Si hablamos de etapas, ¿cuál será la etapa en donde aparecieron estas actividades? ¿Será en la prehistoria? ¿Será en el neolítico? ¿En el paleolítico? ¿O en la historia? Paleolítico, digo yo. Podrá ser. ¿Dónde apareció la agricultura? ¿Será en la prehistoria, en el neolítico o en el paleolítico? Prehistoria. En la paleolítica. Casi, casi, pero no. Justamente en el neolítico. En el neolítico ¿sí? es. Cuando nosotros hablamos del neolítico, siempre nos tenemos que acordar que en esa etapa apareció la agricultura, ¿no? Siguiente punto nos dice, señala la definición de acuerdo al siguiente concepto. Construcciones megalíticas, ¿qué son las construcciones megalíticas? Son varios lugares de piedra alargadas en el suelo, menjires, formando uno o varios círculos concéntricos. No, son son enormes pilares de piedra con una altura de 3 a 20 metros colocados verticalmente en el suelo. O C, estas construcciones megalíticas hechas con piedras individuales grandes y permanentes. O D, son expresiones de una gran religión que se extiende desde el Próximo Oriente hasta el Círculo Polar. ¿Cuál será la opción? A. No sé. 3 a 20 A. metros. A, B, Varios C o lugares D. de La A será la A. La B, D. enormes, no. ¿Cuáles son los? No, recuerden que nos piden construcciones megalíticas. ¿Qué son las construcciones megalíticas? Son varios. Las estaban construidas de piedra La opción A. más o menos de 3 a 20 metros. La opción, ya, la opción. Si bien es cierto, las tres primeras opciones nos hablan sobre los menjires y cómo están compuestos, ¿sí? Pero la última nos dice, son expresiones de una gran religión que se extiende del Oriente Próximo hacia el Círculo Polar. ¿Ya? Que podría también ser nuestra opción. Y en la siguiente imagen describa cómo fue la vida en el Paleolítico, justamente a la imagen que tenemos, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, en la partecita de historia, ¿no? A la 1:50, por favor, nos vamos a colocar o nos vamos a conectar, por favor, para ciudadanía, ¿no? Hasta eso aprovechen tomando